Los antidiabéticos orales son los medicamentos utilizados por nosotros los médicos normalmente para el tratamiento, se puede decir el control, eso es lo que se nos ha dicho, el control del azúcar, o sea, del padecimiento diabético. El uso de estos medicamentos es muy cuestionable. La verdad es que se ha probado por investigaciones que hacen más daño que bien. Sí, aquí puse una lista de los medicamentos orales más usados. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre su mecanismo de acción, ¿verdad? Y la utilidad que pudieran tener en determinados momentos. Mi nombre es Carlos Miyazaki, soy especialista en alteraciones metabólicas del azúcar. Un saludo para todos los amigos de América que nos están viendo en este momento a través de WhatsApp y Facebook. Hay grupos en los que estamos participando y les damos apoyo y que pertenecen a 15 países. Bueno, con relación a los medicamentos, como estábamos hablando, de los más usados tenemos la metformina. La metformina, su mecanismo de acción, el nombre comercial es DAVE, su mecanismo de acción sí, es que bloquea lo que se llama en medicina gluconeogénesis, sí, que es la formación de azúcar por parte del hígado a partir de las reservas de glucógeno acumuladas. O sea, cuando uno come azúcares o grasas o alimentos que se hacen azúcar, ¿sí? Empiezan a repartirse en todas las células del cuerpo. Pero una vez llenos todos los espacios del cuerpo, empiezan a almacenarse. Y se almacenan sobre todo alrededor de órganos como el hígado, el páncreas, y bueno, entonces en nuestra cintura fundamentalmente, ¿no? Alrededor de nuestra cintura. Y pues en determinado momento, siempre que hay alguna intolerancia o algún cuerpo extraño, el hígado responde y manda una señal de alerta produciendo azúcar, aunque no se haya comido, ¿no? Entonces, ese efecto es bloqueado por la metformina. De esa manera es la utilización. ¿Sí? Luego vamos a ver qué de tanta utilidad pudiera ser en el control y en la cura de la persona diabética. ¿Sí? Luego tenemos la repaglinida. Es una más rara, pero que su mecanismo de acción es muy parecido a la metformina, nombre comercial Brandin. Bueno, aquí los laboratorios, con tal de incrementar sus ganancias, cambian un poquito la sal o la composición química, ¿sí? Y eso les permite aumentar en 5, en 10 y hasta en 20 veces el valor del producto, ¿no? Y entonces pues digamos, es una estrategia de comercialización. Bueno, pero un efecto muy parecido. Luego tenemos de lo más usado, ¿quién no conoce la glibenclamida? La glibenclamida o euglucón es el nombre comercial. Su mecanismo de acción es que aumenta, se supone, estimula las células beta, ¿sí? Del páncreas, que son las que producen la insulina que requiere el organismo humano. Entonces, así actúa la glibenclamida
y, digamos, se puede decir un derivado de ella que es la glimepirida, ¿verdad? Que es mucho más efectiva, conocida por el nombre de amarillo. Entonces, tenemos luego la carbosa o glucovay, que esa la gracia que tiene es que baja la absorción de carbohidratos. La persona que come muchos carbohidratos, entonces eso le ayuda, ¿sí?, a que no absorba la enorme cantidad de carbohidratos que está consumiendo. Luego tenemos la pioglitazona o Actos, son de los medicamentos más nuevos, ¿no? Bueno, no tanto, ya tienen. Todos estos prácticamente yo los estuve usando durante muchos años. Es más, ya hace 20 años empezaron a surgir los más modernos, ¿no? Quiero decirles, ¿verdad?, que ya veríamos por qué. Luego, desde hace 7 años, abandoné todos estos medicamentos. Sí, bueno, les decía, la pioglitazona o Actos aumenta la sensibilidad a la insulina. O sea que se va perdiendo la sensibilidad de la insulina por el alto nivel de producción de insulina en el páncreas. ¿Sí? No la deficiencia, sino la alta producción, que es el caso del 90% de los diabéticos. Y tenemos por último la vilgagliptina o galbus, que bloquea las enzimas que suben o que estimulan la producción de insulina del páncreas. Entonces, en ese sentido, ayuda, se supone, ¿sí?, a bajar esos niveles de insulina. Bien, ¿por qué decimos que estos medicamentos en realidad hacen más daño que bien? Porque si nosotros analizamos cómo funciona nuestro cuerpo, vamos hablando de la producción de insulina. Se nos ha dicho hasta el cansancio, desde hace 50 años o más, que el diabético tiene una falla del páncreas. Sí, todo diabético tiene una falla del páncreas, suponemos, ¿no? Y al haber una falla del páncreas, ¿sí?, hay una falla en la producción de insulina. Por consiguiente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si nosotros checamos a 100 personas diabéticas, 90 no tienen baja la producción de insulina, sino lo contrario, arriba, tienen la insulina alta, ¿sí?, que va desde un nivel, el valor normal de insulina en sangre, el ideal, lo deseable es 3, aceptable 5. Quien tiene 10 ya tiene problemas con el metabolismo del azúcar, pero hay gentes que tienen hasta 50. Y entonces todos aquellos diabéticos tipo 2 van a tener un nivel de insulina en sangre entre 10 y 50. Y entonces, si tienen un alto nivel de insulina, ¿para qué les vamos a dar medicinas que estimulen la producción de insulina? Hay una falla teórica en el conocimiento médico.
Se lo han inventado para vender medicinas. Es el negocio del siglo. Y entonces, ¿qué sucede? Nos engañamos porque con el medicamento baja el nivel de azúcar en sangre. Pero nos quedan todas las células del cuerpo rellenas de azúcar. Y entonces el cuento de nunca acabar. ¿Sí? Y entonces sí lo hacemos el padecimiento incurable. Se nos ha afirmado que es incurable. Pero no es así. ¿No? Estamos hablando de ese 90% de diabéticos que tiene el tipo 2 llamado. El tipo 2 que adquirió a lo largo de su vida. Bueno, antes, hace 30, 40 años, no había diabéticos tipo 2 entre los niños. ¿Por qué? Porque la alimentación era de otro tipo. A nosotros nos tocó, nuestras golosinas eran, qué sé yo, ¿verdad? A lo mejor los dulces natilla, las galletas de animalitos, ¿verdad? Sí, eran los tomis, eran los dulces más pesados, ¿no? Y ahora pues miles y miles de dulces de diferente tipo y además con un tipo, en aquel tiempo era azúcar de caña que se usaba. Y desde hace 30, 40 años que todo ese azúcar de caña la cambiaron por fructosa que sacan del jarabe de maíz. Y entonces esa es terrible. O sea, esa es diabetógena, súper. ¿No? Eso hace diabéticos. Cualquier gente que consuma un refresco diario, ¿verdad? Con fructosa, en 2 años ya es diabético. No es por casualidad que los trabajadores de las refresqueras, no hay gente que se escape de ser diabético. ¿No? Y entonces a nuestros niños en las escuelas es lo usual. Si a eso le agregamos, ¿verdad?, todos los demás alimentos que tienen grasa, almidones, que se hacen azúcar también, las sabritas de diferente tipo, las galletas con grandes combinaciones de aceites vegetales con azúcares, químicas. Y bueno, todavía nos dicen y nos meten alimentos light, ¿sí?, que tienen sustitutos de azúcar. Claro, no son azúcar, pero esos bloquean la función de la insulina y entonces agravan el asunto. No light, no consuman light, es más dañino. Y además que la mayoría son predisponentes, ¿verdad?, a males cancerígenos. Sobre esto, pues no me lo inventé yo, o sea que hay múltiples, cientos, quizás miles de investigaciones que muestran eso, ¿no? Y entonces vemos que por esa razón, buena parte de las medicinas que hablamos, ¿para qué queremos estimular más insulina? ¿No? Entonces, por esa razón, podemos dejar en el diabético tipo 2, no le falta insulina. Al contrario, le sobra. ¿Sí? Y sobre todo, hay una cosa clara. Para que una gente engorde, se ocupa azúcar e insulina. Si no hay insulina, o si no hay azúcar, no importa. Esto es lo que va a engordar. Si no se consume el azúcar, ¿qué pasa con la insulina? Baja el nivel de producción y se empiezan a quemar
todo el azúcar que tienen todas sus células. Ahí está la clave del tratamiento precisamente. No se trata de que la alimentación sea eterna, sí, pero hay que llevarla al nivel adecuado de insulina y ya entonces armar cada quien, porque debe ser personalizado, un plan adecuado a su persona, a sus gustos. Y entonces por eso no hay recetas, hay guías nada más, ¿verdad? Criterios de aplicación, normas establecidas que nos vayan guiando, nada más. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de curar diabéticos, eso es. Por eso, el diabético tipo 2, el 100% de los diabéticos tipo 2 se pueden curar. ¿Cómo? Sacándoles todo el azúcar que tienen en las células. Esa es otra cosa. Aquí, cuando hablamos del diabético 1, que no es el tema de hoy, pero pues estaba más enfocado al por qué la necesidad de dejar, ¿sí?, los medicamentos tomados, que además tienen reacciones secundarias que a la larga nos van a dañar nuestros órganos. Hígado, que interviene en la desintoxicación, los riñones para la filtración, además de los trastornos gastrointestinales, alteraciones del sistema nervioso. Aquí hay de los medicamentos para diabéticos, de los que mencionamos algunos, hay que tener cuidado porque para las personas que manejan. ¿Por qué? Porque reducen la capacidad de reflejos de las personas en situaciones de alerta, como si fuera una droga cualquiera. ¿No? Entonces, cuando hay opciones, o sea, nos echaron el cuento ese de que el diabético todo estaba fallo en la producción de insulina. Y eso es lo que ha venido estimulando que a últimas fechas, diabéticos tipo 2 los tratan como si fueran uno y les empiezan a meter insulina. ¿Por qué no les funcionan las medicinas tomadas? Cuando no funcionan las medicinas tomadas, no es porque, necesariamente sea un diabético tipo 1, sino porque, como son para estimular en su mayor parte la producción de insulina, no sirve, no les bajan los niveles, no les controlan. ¿Por qué? Porque están repletas todas las células, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues habría que eliminarlo. ¿Sí? Yo comencé así como tipo 2 durante 5 años y de repente me cambiaron a tipo 1, fue cuando me hicieron insulino dependiente. Bueno, ahora yo te preguntaría, ¿cuánto mediste de insulina en ayunas cuando te hicieron esa valoración? La primera vez que escucho que Bueno, esa es la falla médica. Por eso es que no valoran bien al enfermo diabético. Estudio muy bien los estudios que me hago, los analizo muy bien y es la primera vez que escucho eso. ¿Por qué? Porque está pensando el médico y el endocrinólogo incluso, ¿sí?, que hay una falla, lo dan por supuesto, ¿no? Y entonces habría que ver. Yo, la verdad, desde cuando te diagnosticaron la diabetes tipo 1, ¿te midieron PCO-C? Entonces no sabes qué porcentaje de daño tiene tu páncreas. No digo que no lo haya, pero hay que ser objetivo, ¿no? Entonces hay que valorar si tú tienes un 25, un 50, un 75% de daño en el páncreas. Entonces, en base a eso vamos valorando. Sí, por eso cuando hablamos de tipo 1, aún el tipo 1, el 50% del diabético tipo 1 es manejable. Y quiere decir, cuando digo manejable, se puede eliminar hasta la insulina.
de 50% de capacidad de producción de insulina en el páncreas hacia abajo, ya es más difícil. Pero sí por lo menos se reducen las dosis. Y es que entre menos sea la dosis de aplicación de insulina en las personas, más expectativa de vida, más calidad de vida, más ya cantidad de vida. Entonces la insulina es un riesgo y un peligro para nosotros. Claro, por supuesto. ¿No está protegiendo entonces? No, ¿quién dijo que sirve para proteger? O sea que eso es nada más, se puede decir, es un medicamento más calmante. Es que eso viene desde lo que nos enseñan los médicos, oiga. Sí, están mal las escuelas de medicina en eso. Lo digo claramente. Lo he venido divulgando desde hace varios años. Hay que renovar esto. ¿Por qué? Porque los creadores de teoría médica están ligados a los productores de alimentos y medicinas. Sí, está muy claro. Por ejemplo, uno de los problemas, aparte de lo del azúcar, lo del colesterol, en 1950-55, un investigador muy famoso internacional de apellido Case hizo un estudio en 22 países, ¿sí? En donde ese estudio era para valorar cuál era la causa principal de muertes, si el azúcar o la grasa. En esos 22 países, el resultado es que en 16 países la causa principal de muerte se consideró que era el azúcar. Y en 6 países que era la grasa. Sin tomar en cuenta la diferenciación entre grasas buenas y malas. Ahí agarraron parejo. Pues bien, este señor manipuló las cifras, escondió los resultados de 16 países y se agarró de los 6, en donde la causa era la grasa, porque fue el momento en que surgieron los aceites vegetales. Y entonces ahí había que sustituir la grasa, entre paréntesis mala, la manteca de puerco, y entonces había que meter al mercado los aceites vegetales. Así es como surgió esto. A la par, al mismo tiempo, ¿sí?, se inventaron la pravastatina. ¿No? Y entonces, bueno, para la grasa, pravastatina. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que hacía el aceite vegetal? En los últimos 50 años ha venido haciendo más diabéticos. ¿Por qué? Porque se hace azúcar todo el aceite vegetal. ¿No? Y bueno, usando la pravastatina, porque los excesos de azúcar se van a hacer de vuelta grasas. Y entonces ahí va la pravastatina. Entonces hubo una alianza comercial entre fabricantes de alimentos y medicinas, muy claro, desde hace 60 años. ¿Ya? Y no por casualidad, la pravastatina fue el medicamento que más ganancias le dio a las farmacéuticas en el siglo XX. Y bueno, ya definieron pues diferentes derivados de la pravastatina, y ahora pues ya se ha demostrado que la pravastatina hace más daño que bien, no sirve para nada, ni en el control de los enfermos del corazón, porque las causas de los infartos no son las grasas, es la inflamación causada por los azúcares. O sea que si el azúcar está controlado, está normal, no va a haber problemas con las grasas. Y entonces, ¿para qué queremos la pravastatina? Y sobre todo cuando nos baja el colesterol. Es un combustible indispensable para el cerebro.
se está secando el cerebro de los humanos con el consumo de pravastatina. Y eso es lo que nos está aumentando las enfermedades neurológicas, demencia, Parkinson, Alzheimer. De ahí viene. Doctor, pregunta el señor Carlos Argüeta que si una persona que se inyecta insulina puede dejar de hacerlo y cuál es la alternativa. Hay que valorar qué tanto daño tiene en su páncreas y a partir de ahí, o sea, elaborar un plan de tratamiento y entonces esperar a ver resultados, ¿no? Entonces ya en el caso, por ejemplo, del diabetes, si es una persona que se inyecta insulina, primero hay que calificar si es diabético 1 o 2, porque ya con esto yo dudo mucho. Normalmente, fíjense lo que dice aquí, azúcar más insulina engorda. Cuando un diabético dice tipo 1 o que se inyecta insulina está gordito, aguas, a lo mejor no tiene daño en el páncreas y a lo mejor no ocupa la insulina, ¿no? Cuando está delgado, muy sospechoso de que sí tenga falla en el páncreas, así a ojo de buen cubero, ¿no? Sí, ahora, eso no es tan así. No es tan así exacto, ¿no? Pero sí ya nos da una primera impresión. Sospechamos esto, sospechamos lo otro. Entonces ya las mediciones objetivas de laboratorio son las que nos van a dar la valoración exacta. Y entonces a partir de ahí empezamos. ¿Qué sucede si alguien tiene falla en el páncreas? Bueno, pues entonces vamos a meter ahí una alimentación adecuada que vaya acorde, ¿verdad?, con su estado de salud. Hay que ayudarle. Hay estimulantes, sí, hay estimulantes naturales para que se produzca más insulina. En algunos resulta unos, en otros resulta otros. Hay que probar. Hágale de cuenta que esto es un laboratorio, ¿no? Y tenemos que estar experimentando porque cada caso es diferente, es un mundo diferente. Esas son las opciones. Pero partir primero de una valoración. Por eso es que, digamos, bueno, ahorita comercial. Estoy terminando de elaborar un manual, ¿sí? Un manual para dejar las medicinas. Que incluye ahí, ¿verdad?, lo que sería el manejo y el tratamiento del diabetes. Y entonces tiene que ser un manual práctico, con videos, con diapositivas, con explicaciones al detalle, paso a paso, de la mano, a que la gente aprenda. O sea, en realidad ocupamos de alguna forma pasar por la escuelita y verlo una vez y otra vez y otra vez y experimentar y de acuerdo a los gustos, en fin, a construir, digamos, un plan de alimentación saludable como debe ser. Puede muy variable, no hay dos gentes con un plan igual. Entonces tiene que ser personalizado. Pero sí hay una guía general que les ayuda a mucha gente a la distancia, pues no podemos, no vamos a verla, ¿verdad?, en vivo, no vamos a manejarla o tratarla en vivo, pero sí, pues, ¿qué les diría? Les va a mejorar su condición de vida, ¿no? Y entonces, no sé si hay alguna duda más con relación a esto. Bueno, quizá habría que completar algo. En el caso de los diabéticos tipo 1,
donde tienen daño del páncreas, hay que ver cuál es la causa. Porque hay causas. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, quizá un tercio de las causas de diabetes, de daño en el páncreas, tienen que ver con el medio ambiente, los químicos de los alimentos, los químicos que respiramos, los químicos que absorbemos a través del agua, los diferentes químicos, en fin. De la dentadura también proviene de ahí. También es la posibilidad, ¿verdad? Sí, o sea que amalgamas puede ser causa de daño, no solamente digamos, de páncreas, sino de tiroides. ¿No? Y entonces todo eso hay que considerarlo. No, si hay algo de eso, pues a ver qué se puede hacer, ¿no? Apartar esos químicos, limpiar el organismo de químicos para que mejorar la posibilidad de producir insulina. O sea, que no haya un factor externo que esté causando problemas. ¿Y a qué se debe que un diabético nivel 2 de sus pastillas pase insulina? Después te quitas la pastilla y te... Error médico. Casi siempre es un error médico. Ya lo hacen sentir a uno que está más malo. Sí, bueno, ahora no quiere decir que no vaya a pasar un diabético 2 al tipo 1, puede ser. Pero, ¿por qué sucedió? Sucedió por el mal tratamiento que llevó a lo largo de X cantidad de años. Y entonces ya termina dañándose su páncreas con los mismos medicamentos tomados para diabetes. Empezaste para saber qué tipo de diabetes tiene uno, qué pruebas se necesitan, porque yo no sé qué tipo de diabetes. Pues las pruebas insulina en ayunas, para tener la valoración, la hemoglobina glucosilada, que es la que normalmente piden, y el péptido C. El péptido C es el precursor de la hormona insulina y entonces nos va a dar una idea aproximada de cómo está el daño en el páncreas. Todo eso en un laboratorio. Cualquier laboratorio, hace 3 años los laboratorios no conocían ni los estudios estos, ¿verdad? No los hacían, pero yo ahorita a estas alturas, de tanto dale y dale, yo como que ya los hacen todos los laboratorios, por lo menos los más concretos. Si no hay ningún problema, se pueden hacer, aunque no los hagan aquí los estudios, toman la muestra y le envían a Hermosillo, a México, a Puebla, a Guadalajara. ¿No? Hay laboratorios especializados en esas ciudades que les digo. Y entonces todos los químicos pueden tomar la muestra y le envían por avión. ¿Me repite nada más los estudios? Sí, los estudios de insulina en ayunas, péptido C, hemoglobina glucosilada. Gracias. A1C. Sí, bueno. Doctor, nada más como comentario. Mi papá hace aproximadamente 5 años que él estuvo aquí por primera vez, bueno, esto desde hace un día antes. Todos estos medicamentos que el doctor menciona, él los traía en una bolsa que se los habían dado en el seguro. Tenía mi papá 3 años con ese medicamento. El primer momento que él entró y que el doctor lo atendió, le digo como un testimonio porque yo traje a mi papá, esa bolsa se fue a la basura. Jamás volvió a tomar ningún medicamento. Mi papá tiene calidad de vida, mi papá se hizo todos esos estudios y está monitoreando. Mi papá es una persona que viene de Mocorito y que tiene una edad con una vida estable, con una vida de salud, y me emociona ver personas que están aquí y que se van a pegar como un testimonio más, que se van a sumar conmigo, porque les vuelvo a repetir, todo ese medicamento se fue a la basura. Mi papá no toma absolutamente
nada de ese medicamento. Y es una persona con calidad de vida. Y en mi punto de vista es una persona sana. Gracias, doctor. Quizá lo que me faltaría con relación a las dudas que pudieran tener sobre diabetes tipo 1, ¿sí? Es que normalmente, ¿qué es lo que se hace o qué hace el gremio médico para el tratamiento de la diabetes 1? Usa insulinas de larga acción. ¿Sí? Entre más tiempo tenga una persona inyectándose insulina de larga acción, más difícil va a ser su solución. ¿Por qué? Porque la insulina de larga acción no deja trabajar al páncreas, lo mantiene dormido y lo va a atrofiar a lo largo del tiempo. ¿No? Si nosotros queremos buscar opciones de control y cura en diabéticos tipo 1, tenemos que cambiar, eliminar la insulina de larga acción, que es la de 24 horas, y entonces tendríamos que usar insulinas, ¿sí?, que hagan un efecto no permanente para darle tiempo a que el páncreas logre revivir. Es de sentido común, ¿no? Y entonces en ese sentido es preferible combinar en determinado momento, ocasionalmente, cuando la persona, digamos, hizo tanto desarreglo, desde la insulina rápida hasta la insulina intermedia, pero nunca la insulina larga. ¿Por qué? Porque la insulina larga, ¿sí?, no deja trabajar al órgano. Y entonces ahí, en ese sentido, los diabéticos tipo 1 que se puede decir mejorar en su condición, tendrían que cambiar ese tipo de insulina por una de más corto efecto. O sea, entonces pues no es lo mismo, por ejemplo, usar una insulina intermedia en donde el efecto dura de 12 a 18 horas y por lo menos le deja 6 horas a 12 horas digamos, en donde se puede estimular la producción de parte del páncreas, y entonces esa es la salida, es la posible salida. O sea, en relación, digamos, a diabéticos tipo 1, bueno, hay 3 casos que hemos resuelto aquí de diabético tipo 1 en donde hemos eliminado la insulina. Diabéticos juveniles, ¿no? De 20 y tantos años. ¿Sí? Y bueno, es más complicado cuando se trata de la diabetes infantil, pero aún así en la diabetes infantil es posible por lo menos reducir las dosis de la insulina aplicada. Tenemos 2 casos en tratamiento de niñas, 2 niñas de 10 y 11 años, en el tratamiento, o sea, digamos, para mejorar su condición de vida y reducir la cantidad de medicamentos a tomar o aplicarse, ¿no? En este caso de la insulina. Es más difícil los niños porque son muchos motivos, pero bueno, otra cosa que se me pasó, ¿verdad? Con relación a las causas, hablamos de los químicos, pero hay que considerar también el efecto de las ondas electromagnéticas. Sí, mucho celular tiene su efecto. El celular que aumenta los niveles de azúcar en sangre. ¿Un porcentaje alto o es conlleva? No, y puede ser causal. Se suma a todo lo Puede ser causal, es parte del ambiente, ¿no? Sobre todo cuando hay mucha exposición, cuando se suman varios factores, por ejemplo, tener un transformador de la luz a menos de 50 metros, una antena repetidora de radio o televisión a menos de 200, digamos el módem, ¿verdad?, del internet
en la habitación donde estamos, tener el dormir con el celular prendido, son todas esas condiciones adversas. El uso de microondas. Y bueno, también y sobre todo habría que considerar los causales, la parte emocional. Los casos de diabéticos que hemos controlado y curado, los más complicados, han pasado por la terapia emocional. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hacer una valoración emocional de cuál fue el origen, la causa, qué detonó que apareciera el problema. Siempre detrás de un padecimiento, ¿verdad? Sobre todo fuerte, importante o grave, está incluyendo cánceres, por ejemplo, ¿no? Está probado que hay un componente emocional que lo detonó. Entonces hay que ver en la valoración emocional qué elemento hubo para corregirlo, porque cuando se corrige, o sea, se resuelve esa deuda o ese problema emocional pendiente que no se ha resuelto, ¿sí? Entonces ya eso tiene una contribución determinante en la cura, sobre todo en los casos incurables. Dice. Entonces hay que trabajar también esa parte. Eso significa que en el caso de los químicos, valorar los químicos que tiene la persona y sacárselos del cuerpo. Y digamos, darle un ambiente favorable, libre de efectos adversos. Igualmente la parte emocional, igualmente en lo que se refiere a ondas electromagnéticas. Pregunta el señor Leo María Méndez, que si la diabetes tipo 1 no se cura, pero ¿a qué porcentaje de mejoría puede llegar si cumple con el tratamiento adecuado? Pues mira, en todos los casos se puede mejorar, es lo que podemos decir. Quien tiene un 25%, a lo mejor vamos a mejorárselo, ¿verdad? Al 30, 35, 40. Si tiene un 50, a lo mejor el 55, 60, en fin, ¿no? No podemos hablar de una cura definitiva, pero sí de una mejoría. Y sobre todo, lo más importante es que no haya, digamos, medicamentos adversos, sobre todo, ni orales, ni insulina, que estén dañando nuestro organismo. Bien, entonces, si no hay más preguntas, hasta aquí la dejamos. ¿Qué opción tiene mi hijo, por ejemplo, insulínico, No sabemos, hay que valorarlo. hasta que no se valore? Sí. Es aventurado a decir a tanteo las cosas. Entonces tiene que ser bien objetivo. Perdón. Yo tengo 4 hijos, pero el mayor de chiquito le salían ampollitas y se le maduraban todo el tiempo. Entonces el médico dijo que era prediabético, que iba a ser prediabético. Pero mi hijo nunca hasta la fecha, después de varios años, que Mire. tiene ya 40 y tantos, 46. No diga no. Cheque. Sí. Ahí está. Ok. Muchísimas gracias, doctor. ¿No? Es que estos estudios Sí, tendrían que hacérselos sí. todos los seres humanos, Ok, muchísimas gracias, doctor. ¿verdad? Por lo menos una vez. Sí. Si hay algún problema, resolverlo. Y sobre todo, la hemoglobina glucosilada no solamente nos da el promedio de azúcar, ¿sí?, de los últimos 90 a 120 días, o sea, es el azúcar en los glóbulos rojos, que es el ciclo de vida que tienen, ¿no? Las células rojas, sino que también nos da una idea del riesgo que tenemos de enfermedades neurológicas. Está demostrado que, de acuerdo a este nivel de hemoglobina glucosilada, es la tendencia y la posibilidad que nosotros tenemos de sufrir demencia y otro tipo de enfermedades neurológicas.
Rigo, dentro de los químicos, lógicos deben ser incluidos en los desodorantes. Sí, por supuesto. Desodorantes, cosméticos, ¿verdad? Por ejemplo, los desodorantes cargados de aluminio, los cosméticos de plomo, y así, lo que uses. Entonces no hay como, digamos, si hay algún problema de ese tipo, hay que considerar el usar químicos, o sea, los sustancias naturales para la limpieza, desde la limpieza, ¿verdad? No cloro, fabuloso, finol, en lugar de eso, bicarbonato, vinagre, limón para la limpieza, ¿verdad? Aromas naturales, ¿verdad? De hierbas o lavanda o qué sé yo, ¿no? Siempre hay opciones. Yo tuve dos hermanas que fallecieron. La primera duró más de 5 años con Alzheimer. Y su mente ya no conoció nada después de al último. Y esa fue una menor que yo. La mayor de 9 hermanos que éramos. La mayor hace un año que falleció y le pasó más o menos lo mismo, pero ella fue 2 años, por decir nada más. Entonces, eso es hereditario o es aquí la herencia nada más incluye el 20%. Sí. El 80% es ambiente, es vida. No, y cuando hablamos de ambiente, no solamente nos referimos al ambiente que nosotros personalmente vivimos, sino o el que vivimos en el seno de nuestra madre. Ahí pudimos haber adquirido problemas, o bien de nuestros ancestros, pero el ambiente está probado que se transmite a través de los genes. Si nuestros abuelos sufrieron algo, no hablemos de enfermedad, emocional, sufrieron algo emocional, ese sufrimiento emocional se transmite a través del gen, de alguno de los genes, y lo pueden sufrir los hijos y nietos, ¿no? Pero eso no quiere decir que tampoco no sea corregible. O sea, supongamos, tan es así que está probado que quien tiene padres y abuelos diabéticos no está condenando a sus generaciones a ser diabéticos. Supongamos, nuestros padres diabéticos, nuestros abuelos diabéticos, yo diabético. Si yo corrijo mi diabetes, no se transmite a mis hijos y a mis nietos. ¿Qué quiere decir? No, cuando hablamos de que el ambiente, ¿verdad?, que se transmite a través de los genes, si nosotros cambiamos el ambiente de nuestro cuerpo, se acabó la herencia. ¿Sí? No, pues mi abuela era diabética. Mi abuela era diabética. Mi papá era diabético, pues tengo que ser diabético. Aquí está tu diabetes. Y la mente, doctor, yo ya empiezo a olvidar muchas cosas. Otra cosa, los medicamentos. Sí, mire, pero tiene que ver con su alimentación. Mire, Sí. no hay cosa que desgracia más la mente. Gluten. ¿Qué significa gluten? La tortilla de la tortillería de la esquina. El 50% está cargado de harina de trigo desde hace 8 años. Todos los panes, galletas, El maíz como tal el polvo. no contiene gluten, ¿verdad? El maíz, ¿Cómo no? el maíz puro también. Ya solamente se escapa de eso, ¿verdad? El maíz criollo. El maíz creo sí. Sí, pero eso dificilísimo por allá en la Tarahumara, en algunos lugares de Chiapas, de Michoacán, ¿verdad? Pero así es. Entonces, gluten es igual a enfermedad mental. ¿No? Y entonces ahí lo encuentra en el polvo de Suiza, lo encuentra en la salsa, katsu, lo encuentra en un sinnúmero de alimentos del supermercado, gluten, ¿no? Eso daña la célula nerviosa.
Entonces, hay una cosa, miren, Para eso. hay una forma de prevenir todas las enfermedades neurológicas, todos los cánceres y la diabetes. Mantenga su insulina en 3. No necesita hacer otra cosa. Si ese fuera el objetivo de los sistemas de salud, no habría tantos enfermos. Así es sencillo. Porque es la madre de todas las hormonas. Es la que hace crecer cualquier tumor. Todos los cánceres, los 20 tipos de cánceres tratados y curados, posiblemente curados en el mundo, tienen que mantener una insulina de 3. Voy a hacer un comentario de acuerdo a lo que escuché el día de hoy. Y esa es la razón por la cual me encuentro aquí. Quiero entender que si hago un análisis de todo mi proceso de enfermedad desde los 23 años que fui diagnosticado con diabetes, Ya que leas eso, vas a y ver tomando en cuenta y la que esto realidad es puede ser un detonante, un factor de que emociones no te también. chantajeen. Recuerdo que cuando a mí me diagnosticaron diabetes, sufrí una etapa de estrés muy severa. Creo yo que una de las más importantes de mi vida. Ahí está. Ahí comencé. Entonces, como dije hace rato, comencé un tratamiento a base de medicamentos orales. Recuerdo comenzar con mi eventramiento, fue el primer medicamento que me dieron. Y a razón de eso, desde un principio no tuve un control correcto. Entonces poco a poco me comenzaron a dar otro tipo de medicamentos y me comenzaron a dar más medicamentos hasta que a los 5 años me hicieron insulino dependiente. De repente llego con un doctor, me quita la insulina y sufro de un cuadro de cetoacidosis diabética severa, en el cual estuve al borde de la muerte. A raíz de ahí retomo nuevamente el proceso de insulina y comienzo a tomar durante 13 años, casi 14 años, ese medicamento que sacó, que es dioglitazona. Inicialmente comencé con rosiglitazona, un medicamento que se llamaba Bandic. Y ahí me estabilicé. Pero poco a poco comencé gradualmente otra vez a descontrolar. El médico con el que ya tengo muchos años trabajando, a razón de hace 4 años, comencé a sufrir periódicamente procesos de infecciones urinarias. Pues yo soy una persona muy motivada y muy positiva en ese sentido. Llegó un momento que se me decepcionó el médico y me llegó a decir que yo ya no tenía lucha, que mi proceso de infecciones recurrentes era por una, ¿cómo se dice?, insuficiencia renal, que ya estaba generada y que era un hecho que por ese lado me iba a ir, porque me queda muy claro que él me menciona lo siguiente: el diabético se va por los pies, ¿sí? O se va por el corazón, por los riñones, perdón. Entonces me decía, pues seguramente te vas a ir por eso. Inclusive un día fue un tema de discusión donde le dije, ¿sabes qué? Aquí el que debe de motivar eres tú a mí y no yo a ti. Haz de cuenta que yo te estoy motivando para que me cures. Y las mecánicas de las terapias que comenzó a utilizar fue a base de antibióticos, cócteles, pero indiscriminadamente, la verdad. Tan es así que ahorita si me da tengo ya ahorita como 2 meses que no tengo nada de eso, pero si me da una infección y me hacen un puro cultivo, seguramente nada más 2 antibióticos van a reaccionar de tanto antibiótico que he recibido. Entonces, hago este análisis porque tiene lógica lo que está diciendo. Yo entiendo que a través del método o los tratamientos que me comenzaron a dar, el día de hoy yo, por ejemplo, hago mezclas de insulina rápida y insulina intermedia. Tengo que checar diariamente mis controles de azúcar y dependiendo cómo salga es como trato de controlarme. Ahorita, inclusive le pedí a la muchacha que me ayudara con un jugo porque ya tenía un proceso. Entonces, dentro del rango ando bien, pero yo no bajo de peso. Hay que revisar. Sí, eso. Tiene lógica lo que me está diciendo. Entonces, esa es la razón por la cual yo me encuentro aquí. Porque ahora, cometieron un error en tu manejo porque la insulina no se quita nunca de golpe. A veces hay que tratarla, hay que quitarla en meses o a veces en años, ¿no? Entonces, de acuerdo. Estaba dando vergüenza la cara de
pero traigo aquí más de 15 pastillas. Y nada más las de ahorita, las que debo de tomarme ahorita, no me las he tomado. Son 2, 4, 6, son 7 pastillas que debo de tomar. Entre ellas la metformina. Tengo metformina, tengo glimetirida, tengo atorvastatina, tengo losartán, tengo metoprolol y tengo La atorvastatina daña el páncreas, hace diabético. Sí. Es más, Lipitor, el fabricante de Lipitor, tiene más de 20,000 demandas a nivel mundial por personas cardiópatas que no eran diabéticos y hicieron diabéticos tomando atorvastatina. Mi persona técnicamente hace el hígado graso y a mí me lo dieron durante casi 14 años indiscriminadamente. No tengo una, tengo 3 metforminas porque me dan una en la mañana, mediodía y en la noche. Sí, mira, el inicio de entrada, tu inicio hay que ver el dosis y todo, ¿no? Pero de inicio habría que eliminar todo lo tomado y te quedas nada más con la heparina. A lo que voy a la congruencia de lo que está diciendo ustedes a lo mismo. Mi médico, durante, pues ya tengo 20 años con él trabajando, ha hecho exactamente lo mismo que todos los médicos con los que he ido. Entonces, llego, salgo con la azúcar alta, tómate una más de metformina. Llego otra vez y llego con la azúcar alta, me dice, bueno, ahora agrégale glimetirida. Y si vuelvo a llegar con la misma azúcar alta, tal vez me va a dar alguno de los otros medicamentos que me dio. Entonces la lógica de la atención viene así en ese sentido. Y esa es la razón por la cual estoy aquí. No me cierro ninguna idea. En aquel entonces, cuando me dio la cetoacidosis diabética, retiraba todo lo que se movía y tomaba muchas cosas. Pero la verdad no supe ni qué me hizo bien ni qué me hizo mal. Esa es la verdad. Pero ya a estas alturas del partido, por ese temor, pues también estoy viendo en el futuro cercano, tengo 46 años. Y si sigo a este ritmo, pues no voy a llegar a los 56 años ya no quiero decir con buena calidad de vida, sino llegarle. No, además que no vas a detener las complicaciones, es lo más grave. Exacto, que ese es el Entonces aquí ya se trata de eso. Ya tengo complicaciones en ese sentido. Por ejemplo, esas infecciones recurrentes de vías urinarias, pues yo sé que es una consecuencia de eso. Mira, lo que te puedo decir es que casi todo puede ser reversible, toda vez que la función del riñón esté al 20% todavía. Salvado. ¿Cómo sabes cuándo hay un 20% que te va a O sea, le hago las evaluaciones para todos los estudios. No estoy en ese nivel. Estoy mejor mucho mejor que nadie. No, pero es que le te digo por eso, porque yo he tratado aquí gentes que vienen con un 20%, ¿verdad? Y que ya visto por el nefrólogo y enviados a hemodiálisis, ¿no? Es que uno de. Y ahí está. Mira, simple, llego con una infección urinaria, salen los estudios. ¿Qué es lo primero que sale? Uno de los factores importantes de mi cuerpo es el pH, está bastante ácido. De entrada ahí está comienzo un tratamiento de antibióticos y se me eleva más la sentencia que el pH. Sí. Lo Yo que creo pasa que no hay es que decir mitos, todos no los ver las antibióticos realidades. Pero es malo. que No, engordan. es que malo, no hay que decir. Pues, Los es antibióticos para se personas empezaron a usar. Los célicas. primeros, No, ¿cómo engordaban los pollos en 1950? Con acromicina, la pastillita que vendían en la tienda, ¿se acuerdan? Que le daban a las gallinas. Y entonces, esos se usaron no por infecciones, se usaron, ¿verdad? Se dieron cuenta, bueno, había, digamos, en algunas epidemias de aves en los Estados Unidos, empezaron a usar antibióticos y se dieron cuenta. el problema es que el trigo es transgénico y el maíz es transgénico. Pues, ese es el problema. Ese es el problema, pues. Y entonces de ahí para No es adelante, tanto problema lo otro. todos los antibióticos que se han generado hasta la fecha A mí me hace daño. han sido para engordar animales. Por eso, por la vida, el inflar, es el gluten. Es el gluten. No me tumba, pero sí me pendejo. Es el gluten. Pues, ¿dónde estamos? No.
Hay que buscar los chinapos allá, ¿verdad? Que comen. Pasto, ganado este. O si comemos animales de monte, mejor todavía. Sí, venado, cochi jabalí, ¿cómo le llaman? Pepescuinte, riquísimo, armadillo, víboras de cascabel, iguanas, ¿no? Eso no tiene problema.